Y me acuerdo que la vez pasada tocamos el capítulo anterior y hoy nos toca el capítulo 4. Santiago capítulo 4, del 1 al 10. La vez pasada hablamos de la sabiduría de lo alto y hoy vamos a hablar acerca de la amistad con el mundo. Lo que Santiago nos quiere enseñar acerca de este tema, la amistad con el mundo. Santiago 4, del verso 1 al 10, hermanos, leamos alternadamente. Vamos a empezar. Yo leo el 1, ustedes el 2 y en el 10 nos unimos. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. ¿O pensáis que la Escritura dice, en vano el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Afligíos y lamentad y llorad, vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Juntos, humillados delante del Señor, y Él os exaltará. Amén. Vamos a orar, mis hermanos. Glorioso Señor que estás en los cielos, te damos muchas gracias en este momento por la bendición hermosa, Padre, de estar en tu santa casa. Gracias por llegar con todo bien, Señor, por darnos esta hermosa tarde, Padre, y poder, Señor, venir con gozo de todo corazón, voluntariamente, Señor, obedeciendo al llamado del Espíritu Santo de estar en tu casa y de alabarte, de levantar tu nombre como los cantos lo expresan que hemos entonado, Señor, levantando tu nombre santo, digno, hermoso, poderoso, Señor. Y Padre, nos permites también, Señor, estar en comunión contigo y poder también escuchar tu mensaje, tu palabra, tu enseñanza, Señor, que tienes preparado para el corazón de tu pueblo en esta hermosa tarde. Gracias, Padre. Rogamos, Dios, que prepares nuestro corazón. Rogamos que el perdón de nuestros pecados. Rogamos que limpies nuestro corazón, Señor. Rogamos, Señor, que la tierra fértil sea fértil para poder recibir tu palabra y que pueda estar sembrada, Señor, y que dé fruto de tal manera que podamos practicarla, ponerla, Señor, siempre en la vida diaria, Padre, y tomar en cuenta lo que Santiago, Señor, en este pasaje nos habla. Cuidado con el mundo, que tengamos precaución con el mundo. Señor, nada nos trae bueno la amistad con el mundo. Padre, concede que nos enseñes y, Padre, escuchamos tu voz a través de tu siervo y en el poder de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesucristo decimos todos, amén, amén. Tomemos asiento, amada familia cristiana, amados hermanos. La amistad con el mundo. Santiago, hermanos, sigue enseñando a la iglesia de una manera práctica acerca de las verdades del Evangelio. Y ahora toca un tema acerca de cuando el cristiano quiere ser creyente. Bueno, es cristiano, es un creyente,
pero quiere todavía seguir teniendo amistad con el mundo. Quiere ser creyente, pero todavía con la influencia del mundo. Y Santiago dice que tengamos cuidado con ello, que no caigamos en el engaño de Satanás, creyendo que podemos ser cristianos y podamos tener amistad con el mundo. Este pasaje no nos dice que, o no nos enseña que podemos tener amistad con el mundo, porque la Biblia habla de la amistad con el mundo, no, sino aquí el enfoque de Santiago es que tengamos precaución. La amistad con el mundo no nos conviene, no trae nada bueno, sino que perjudicial para el creyente. Y amados hermanos, cuando hablamos del mundo, queremos entender esa expresión o entender a qué se refiere cuando dice que no tenga amistad con el mundo, que tenga cuidado con el mundo. El mundo, amados hermanos, tenemos que entender, cuando aquí habla acerca del mundo, se refiere, amados hermanos, a la sociedad humana organizada, ¿sí? Organizada, funcionando como lo está haciendo la humanidad hoy, funcionando, organizada, pero sin Dios. A esto se refiere el mundo en la Biblia. La gente, la sociedad, hermanos, que está organizada, que está funcionando, que está trabajando, que tiene sus propias actividades, como nosotros tenemos, hermanos, en nuestra sociedad, en nuestro estado, y así en el mundo. En todo, hermanos, es una sociedad de gente que se organiza, que vive, que tiene sus actividades, que tiene sus funcionamientos, pero no tomando en cuenta a Dios. Entonces el mundo, amados hermanos, no toma en cuenta a Dios. La vida del mundo no considera a Dios. Hoy en día lo puede usted ver, hermanos, en noticias, en televisión, aún en colegios, en cosas públicas. No se permite mencionar a Dios ni decir nada cristiano ni nada, porque estamos separados, hermanos, el gobierno con la religión, con la Biblia. Hermanos, el mundo es la sociedad trabajando, la sociedad organizada, la sociedad caminando, la sociedad con metas, la sociedad trabajando, pero sin Dios. Entonces, a veces Santiago habla que el creyente quiere seguir siendo creyente en Cristo, pero siempre teniendo la vida o amistad con un sistema del mundo que no considera a Dios. Y esto Santiago dice, no te conviene. Tengan cuidado con el mundo, tengan cuidado con esto. De hecho, el mismo Santiago, hermanos, expresa esto que les estoy diciendo. El mundo está separado de Dios. El mundo no se mezcla con Dios. Son dos cosas diferentes, hermanos, que no podemos mezclar. Dios, el mundo. Y no podemos ser cristianos con un pie con Dios y otro pie en el mundo. No es posible, hermanos. Y Santiago acá es lo que le enseña, que tengamos cuidado con este aspecto. Hoy en día se quiere seguir así. Hoy en día hay muchos creyentes, dicen, soy creyente en Cristo de años, pero todavía vives una vida apegada también al mundo. Tienes cierta amistad con el mundo, pero es creyente. Y esto no es bíblico, es incorrecto. El mismo Santiago, en el capítulo 1, versículo 27, hermanos, el mismo Santiago lo expresa de otra manera, hablando acerca de que el mundo es diferente a Dios, que el mundo no tiene nada que ver con Dios y que tengamos cuidado con el mundo. Santiago 1:27, allá mismo en Santiago, capítulo 1, versículo 27, habla, hermanos, y dice, lean junto conmigo, acompáñenme, dice, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse, dice, no se mezclen. Tengan cuidado, guardarse sin mancha. ¿De quién, hermanos? Del mundo. Santiago tenía muy en mente esto y enfocaba esto, que los cristianos se cuidaran del sistema del mundo, que no caigamos en el sistema del mundo que no tiene a Dios, sino que acá dice, esta palabra religión, hermanos, podemos entenderlo como la espiritualidad. Cuando dice la religión pura y sin mancha delante de Dios, es como decir, la espiritualidad que Dios aprueba. La vida cristiana que Dios aprueba
tiene que ver con tres cosas en este versículo. Tiene que ver con la fe en Dios, tiene que ver con la misericordia a tu prójimo y tiene que ver con la santidad, guardarse sin mancha del mundo. La espiritualidad que agrada a Dios tiene que ver con tres aspectos. Tiene que ver con la fe, primero a Dios. Tiene que ver con la misericordia, el amor a tu prójimo. Por eso menciona visitar a los huérfanos, a las viudas en las tribulaciones, en la misericordia. Eso quiero, dice Dios. Tiene que ver con el amor, tiene que ver con la misericordia, la espiritualidad. Pero tiene que ver también con la santidad. Guardarse del mundo. Guardarse sin mancha del mundo. Tiene que ver con tener precaución con el mundo, de no contaminarse, de no hacerse amistad con el mundo, saber que el mundo tiene un sistema de vida que no le agrada a Dios, que tiene un sistema de vida que no acepta a Dios, hermanos. Entonces, aquí Santiago en otros capítulos menciona esto: tengamos cuidado con el mundo. Recordando un poquito, hermanos, acerca del mundo, acuérdense que Jesús también, hermanos, en su oración, hermanos, en su oración a los discípulos antes que Él sea crucificado, oró al Padre. Y en Juan 17:16, en su oración mencionó esto: Señor, yo te pido por ellos, porque no son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. En su oración pedía por los discípulos que tengan precaución de no caer en el sistema del mundo, que no caigan en la mentalidad de querer ser discípulos creyentes, pero viviendo también en el mundo y coqueteando con el mundo, pero son creyentes. No, el Señor Jesús ora por ellos y le dice: Señor, yo te pido por ellos, porque no son del mundo. Tenemos una vida diferente. El mundo vive sin Dios. Los cristianos vivimos con Dios. Una vida diferente, hermanos, una vida respetable cada uno. Tenemos que respetar hasta los que no son creyentes. Tenemos que respetarlos, hermanos. Voluntariamente deben creer en Dios, pero hay que respetarlos. Pero tenemos que respetar los lineamientos de cada uno. Y Jesús le dice: no son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. La iglesia, usted y yo que somos creyentes, vivimos en este mundo. Estamos en este mundo. Trabajamos en este mundo, pero hermanos, no nos sometemos o no hacemos o practicamos las cosas que el mundo hace. Estamos en este mundo, pero no somos del mundo, no le pertenecemos. Es difícil también, hermanos, complicado poder estar en un lugar donde tú tienes que cuidarte. Estamos en este mundo lleno de tantas cosas y tenemos que cuidarnos de todo eso. Es difícil humanamente. Por eso es importante, hermanos, ser espirituales. Y por eso Santiago dice: yo les quiero decir a través del Santiago capítulo 4 que la amistad con el mundo no te trae nada bueno. La amistad con el mundo no te trae nada bueno. Y no sean de doble ánimo. Cuando Santiago habla de las personas que son de doble ánimo, ustedes lo pueden ver en el capítulo 4, donde habla de la amistad del mundo, en el versículo número 8, al final del versículo 8, le dice a la iglesia, a los oyentes, a todos aquellos: y vosotros de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Cuando dice de doble ánimo, es que se está refiriendo a ustedes que han adoptado como una doble vida, que quieren ser creyentes, pero también quieren tener amistad con el mundo. Purifíquense, purifíquense. Tienen que tomar decisión. Dios no quiere de doble ánimo. Acuérdense que en Apocalipsis dice que por cuanto no fuimos ni frío ni caliente, nos va a vomitar de nuestra boca. Dios no quiere eso. Dios, hermanos, nos enseña. Y Santiago dice, hermanos, su mensaje en este contexto que leemos: la amistad con el mundo no conviene. Cuidado con el mundo. Es perjudicial por tres razones. Y Santiago presenta tres razones o tres cosas por las cuales el mundo es perjudicial para un creyente. Primero, número uno, una razón por la cual la amistad del mundo no conviene al cristiano es porque te vuelve un cristiano infructuoso. Te vuelve,
Cuando tú te apegas un poquito al mundo, siendo creyente, empiezas a coquetear con el mundo un poco y empiezas a tener amistad con el mundo, te vuelve un cristiano infructuoso. Te vuelve un cristiano infructuoso. Vamos a leer el versículo 1 al versículo 3. Allá te enseña que te vuelve un cristiano infructuoso, hermanos. Un cristiano que no prospera, que no dice, ¿qué me está pasando si no tengo esto y estoy? ¿Qué sucede si soy creyente? La amistad con el mundo no te conviene, porque te vuelve un cristiano infructuoso, que no avanzas, que no obtienes, que no eres bendecido, que estás luchando y peleando y no avanzas. El mundo y la amistad con el mundo no conviene, porque te vuelve un cristiano infructuoso. Esto te enseña el versículo de 1 al 3. Vamos a leer, acompáñeme, Santiago 4, del 1 al 3, te enseña que la amistad con el mundo te vuelve un cristiano infructuoso. Leamos juntos fuertemente, dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís, luchad, pero no tenéis lo que deseas, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Hasta ahí, mis hermanos. Tenemos que entender que Dios nos ha llamado para ser cristianos fructíferos, no infructuosos, sino cristianos fructíferos. Cuando recordamos lo que dice Juan 15, 16, hermanos, y ese pasaje nos dice que nosotros, que Dios nos llamó, hermanos, no nosotros escogimos al Señor, sino que Él nos llamó para que podamos, hermanos, llevar fruto y ese fruto permanezca. Dios nos llamó para llevar fruto, para ser cristianos fructíferos. Cuando leemos el Salmo 1, dice, y será como el árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace, prosperará. Dios te ha llamado para ser fructífero. Dios te ha llamado para hacer bendición, para que tú crezcas, para que tú avances, para que tú seas de victoria en victoria, no para que seas infructuoso. No eso. Dios te ha llamado para ser fructífero. Pero aquí vemos un cristiano no fructífero. Vemos a un cristiano infructuoso que dice, hermanos, no tengo lo que deseo. No tenéis lo que deseáis, dice el versículo 2. No tengo lo que deseo. Pido y no recibo. ¿Qué me está pasando? ¿Qué está sucediendo? Si soy hijo de Dios, si pertenezco a la iglesia, si soy parte de algún ministerio incluso, si soy tantos años, me han enseñado, ¿qué está pasando? Esto me está más desanimando. No alcanzo y no tengo lo que yo deseo. Pido y no recibo, como que Dios no me escucha. ¿Qué sucede? Hay una vida infructuosa. Hay una vida con decepción. Una vida, hermanos, que no avanza. ¿Qué está sucediendo? Que la amistad con el mundo te hace un cristiano infructuoso. Dios no te va a bendecir si tienes una amistad con el mundo. Y hermanos, el mismo versículo nos dice la razón por la cual este cristiano no obtiene lo que está deseando, no tiene lo que está pidiendo. ¿Cuál es la razón? Y en el versículo 2 te da la respuesta. El versículo número 2, hermanos, nos dice lo siguiente: porque no pedís. Dice al final, dice el versículo 2, hermanos, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseas. ¿Qué está pasando? Y la razón es porque no pedís. ¿Qué significa esta expresión? Porque no pedís. Acá muchos hermanos lo pueden usar y lo usan porque no están orando. Pero aquí lo que nos enseña cuando pensamos lo que Santiago quiere transmitir es que este cristiano está, hermanos, está luchando, está queriendo alcanzar sus cosas,
pero no tomando en cuenta a Dios. No le estás pidiendo a Dios lo que tú deseas. Tú quieres luchar por tus propias fuerzas. Tú quieres estar haciendo las cosas con tu propia personalidad, por ti mismo, sin tomar en cuenta a Dios. No oras por lo que estás deseando. Deseo y no obtengo. Deseo y no obtengo, porque no pedís, porque tú estás envuelto en tus pasiones, en tu anhelo, como el mundo lo hace. El mundo lucha. El mundo, hermanos, está queriendo obtener cosas, pero sin Dios. El mundo que quiere obtener sus cosas, pero sin Dios, con sus propias fuerzas, no metiendo a Dios. Y esto es lo que está pasando con este cristiano. Dice, no obtengo lo que deseo. ¿Qué está sucediendo? Porque no pedís. Porque el cristiano, hermanos, pone en oración el anhelo de su corazón. Hoy escuchábamos un mensaje acerca de la oración y el ayuno. El cristiano pone en oración el deseo de su corazón. El cristiano busca a Dios primero para que Dios le conceda el deseo de su corazón. Hay anhelos personales, hay anhelos familiares, hay cosas, hermanos, pero tú lo puedes hacer sin Dios si tú quieres. Pero dice acá, eso es una raíz del mundo. El mundo así lo hace, lucha, pero sin Dios. Tú te tapas lo que está pasando contigo, que tú estás deseando y no estás teniendo, porque no estás pidiendo, porque no estás buscando a Dios primeramente como creyente. No lo estás poniendo en las manos de Dios. No estás poniendo ese asunto en el altar de Dios, sino que tú quieres luchar por ti mismo, como lo hace el mundo. Porque el mundo así lo hace, y tú ya estás teniendo amistad con el mundo, y así como lo hace ellos, también tú estás queriendo hacerlo, y por eso es infructuoso. No logras tener lo que deseas, porque no estás buscando a Dios, no estás poniendo primeramente a Dios. ¿Qué dice Mateo 6:33? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os vendrán. ¿Por qué? Eso es lo que hace el cristiano. Buscar a Dios primero, orar a Dios primero, ayunar primero, estar con Dios primero. Hay anhelos, hay deseos, pero el cristiano lo pone primero en las manos de Dios. Hermanos, el mundo no así lo hace. El mundo lucha, mata, dice, y esto y se pasa por el que tenga que pasarse para lograr las cosas, pero sin Dios. Y si uno, hermanos, empieza a tener amistad con el mundo, como a veces hay algo que dice, si tú estás en la miel, algo se te va a pegar, ¿sí? Si tú estás coqueteando con el mundo, y en el mundo algo se te va a pegar, y vas a ver que va a cambiar. De ser cristiano fructífero, te vuelves un cristiano infructuoso. ¿Qué me está pasando? Deseo y no alcanzo. Bueno, es que estás teniendo amistad con el mundo. Estás actuando como el mundo actúa. No estás pidiendo, no le estás suplicando a Dios. No estás buscando a Dios en las cosas de tu vida, sea cualquier cosa de tu vida. Busca primero a Dios. Busca su reino. Busca su voluntad. Busca lo que Él quiere para ti. Y Dios te va a bendecir. Pero no vivamos como el mundo vive, buscando las cosas sin Dios. Y es lo que Santiago enseña. No prosperas, te vuelves infructuoso. Por eso tengamos cuidado con el mundo. El mundo te puede hacer un cristiano infructuoso. Pero también, de hecho, hermanos, un cristiano infructuoso está dentro de lo que es la parábola del buen sembrador. Allá en Lucas 8:14, cuando Jesús le explica la parábola del buen sembrador, porque la semilla cae en diferentes tipos de tierra, y la tierra es el corazón, en diferentes corazones, y llega cuando cae entre espinos. Y dice Lucas 8:14, la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero han oído, han creído, pero yéndose son ahogados por los afanes y riquezas y placeres de la vida.
Este es su sistema del mundo. El mundo te ahoga. Si tú te dejas, el mundo te va a envolver en los placeres, en los deleites, en las riquezas, en los afanes, y vas a estar luchando, pero sin Dios, como el mundo lo hace. Y dice, y no llevan fruto, dice Lucas. Se vuelven infructuosos. ¿Por qué? Porque no están buscando a Dios primeramente. Porque no están buscando a Dios. No tienes lo que deseas porque no pedís como cristiano. Lo estás deseando y esforzándote, pero sin Dios, con tus fuerzas. Pero si soy creyente, eso no es correcto, dice Santiago. Tengan cuidado con el mundo. El mundo te puede hacer un cristiano infructuoso. Que no te ahogue el mundo, sino que el mundo hay que tenerlo a distancia. Hay que tenerlo a distancia. Estamos en este mundo, pero complicado, hermanos, vivir. Estamos en medio de este mundo, pero tenemos que tener precaución y distancia con el mundo. Pero en segundo lugar, el apóstol Santiago nos dice, tengan cuidado con el mundo, porque el mundo te puede convertir de un cristiano espiritual a un cristiano carnal. Y eso se ve en el discipulado. Yo les animo a que tomen el discipulado. Van a aprender muchas cosas. Van a aprender acerca de la posición que tienes delante de Dios y la condición que tienes delante de Dios. Y la posición es diferente a tu condición. Tu posición es la que Cristo obtuvo en la cruz del Calvario. Y por tu fe, tu posición no cambia. Tú eres hijo de Dios. Eres salvo. Tu posición no cambia. No te puedes de nacer. Has nacido de nuevo. Tu posición no cambia. Pero tu condición sí puede cambiar en cualquier momento. Tu condición puede ser espiritual en un tiempo. Pero de repente tu condición puede cambiar a carnal. Te enfrías y ya el mundo y la amistad con el mundo te va alejando de las cosas de Dios y las afanes y los trabajos y los compromisos y todas las cosas. Ya Dios no cabe en tu agenda ya. Y poco a poco te vuelves un cristiano carnal. ¿Qué me pasa? Si antes estaba así, porque tu condición sí puede cambiar. Tu posición no. Tú eres hijo de Dios. Estás siendo rebelde, sí. No estás siendo obediente, sí. Pero eres hijo de Dios y Dios algo va a hacer contigo. O te manda algo para que tú entiendas y por eso te manda una disciplina o te manda una situación en tu vida como para que analices y digas, es que esto, hay que saber el por qué vienen las cosas. El Señor habla de muchas formas, de muchas maneras. Al que ama, Dios le envía para que comprenda y vuelva al carril otra vez y al camino. Dios ama a sus hijos y tiene que hacerlo. Pero amados hermanos, lo que acá nos enseña es que la condición de uno puede cambiar. Tú puedes ser espiritual, pero después puedes seguir cambiando y ser carnal. Ten cuidado con el mundo, porque la amistad con el mundo te hace un cristiano carnal. Te impide ser espiritual. Te impide ser espiritual. Soy creyente, pero tengo amistad con el mundo, y esto no te permite ser un cristiano espiritual como lo que Dios quiere que tú seas. El mundo te frena. Tengamos cuidado con el mundo, porque la amistad con el mundo te vuelve un cristiano carnal e inseguro. Porque un cristiano carnal, hermano, no está en paz con uno mismo. Como creyentes tenemos al Espíritu Santo y sabemos que no está bien lo que está pasando en mi vida. Sé que estoy mal, sé que no está bien, y no estoy tranquilo, me vuelvo inseguro, no estoy en paz, porque soy hijo de Dios y sé que no estoy actuando bien, pero sigo. La amistad con el mundo me vuelve inseguro, no me permite estar estable. Tengamos cuidado, hermanos, de nada nos conviene el mundo. Veamos lo que dice el versículo, leamos de nuevo el versículo del 1 al 3. Otra vez leamos del 1 al 3 y vamos a ver la parte donde habla acerca de que la amistad con el mundo te vuelve un cristiano carnal, inseguro. Versículo del 1 al 3. De nuevo Santiago 4 del 1 al 3. De nuevo dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar,
combatís y luchad, pero no tenéis lo que deseas, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Y aquí está hablando de la iglesia en el versículo 1. Entre vosotros, dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos? Entre vosotros. Hay una guerra. Cuando uno tiene amistad con el mundo, hay una guerra, hermanos, y una guerra y un combate. Una guerra es un combate general. Y un pleito es algo personal. Y cuando uno, hermanos, tiene amistad con el mundo, empieza a ser un cristiano carnal. Y como cristiano carnal, brotan en ti cosas que en el mundo, pues, influye mucho y en el mundo se vive. Tales como pleitos. Acá habla de pleitos. Habla también de codicias. Habla de envidias. Estas cosas son del mundo. Pero hay entre vosotros esto, dice. Entre vosotros hay guerra. Entre hermanos nos estamos peleando. Hay pleito entre vosotros, entre los mismos miembros tuyos, porque no estás seguro tú mismo. Sabes que no estás bien, algo está pasando en tu vida. La amistad con el mundo te vuelve inseguro porque eres creyente, no le perteneces al mundo. Estás en un lugar donde no debes estar, estás incómodo, pero allá estás. La amistad con el mundo no te permite estar en paz. Entre los miembros combaten personalmente, tienes una lucha. Con la iglesia también, porque cuando uno es carnal, hermanos, ve todo mal. Ve todo mal en la iglesia. Habla de todos y juzga a todos. Y por eso, hermano, dice, hay entre vosotros todo esto. Porque quieres ser creyente, pero quieres estar en el mundo. Y esto no es conveniente, porque el mundo lo que va a hacer es que te va a volver un cristiano carnal. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué hay los pleitos entre vosotros? ¿Por qué tú no te sientes tranquilo en tu vida? Y acá nos dice la respuesta. En el versículo número 1, amados hermanos, nos dice, amados hermanos, la respuesta. En el 1, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Y la respuesta es, como en pregunta, pero la respuesta, no es de vuestras, ¿qué, hermanos? Pasiones. Esta palabra pasión, analice, ¿es espiritual o es una expresión del mundo? Es una expresión del mundo. Pasiones y deleites del mundo. Pasiones y deleites de la carne. Estos son obras de la carne, no es un fruto del espíritu. Hay guerra entre nosotros. En ti también hay guerra por ti mismo. Combaten en vuestros miembros, no te estás bien. ¿Por qué? Porque vuestras pasiones. Y estas pasiones, hermanos, no tienen nada que ver con la espiritualidad. Todo tiene que ver con la carne. Una pasión es, hermanos, desear. Tengo pasión, deseo algo. Y por desear algo, yo hago lo que fuera con conseguir las cosas. Y si tengo que quitar el ministerio de ese, yo me lo quito porque yo quiero ese. Pero noten que la pasión no está siendo guiada por el espíritu, está siendo guiada por la carne. Y eso me va a hacer que yo hable mal de mal del otro. Ver, hermanos, las pasiones, hermanos, significa, amados hermanos, que yo voy a actuar a mi manera, a mi forma, a mi deseo, a como yo quiero hacer las cosas. Y eso produce problema en la iglesia. Cuando a veces quieren hacerse las cosas porque tú así lo quieres hacer y porque así tú quieres hacer y ese vuelve algo carnal, no espiritual, y tienes problemas y hay problemas entre todos. Y hay problemas contigo mismo por las pasiones es una raíz del mundo, porque la amistad del mundo no te conviene, porque en vez que tengas fruto del espíritu vas teniendo raíces del mundo. Ya en la iglesia quieres tú actuar y poner las cosas conforme a tú quieres, tu pasión, a como tú quieras, a lo que tú quieras, a la forma que tú quieras hacerlo, como quieras hacerlo. No te sujetas a tu autoridad o al que está arriba de ti. Tú haces lo que quieras. Pasión es un deseo desbordado, pero no espiritual, sino carnal. Y eso, amados hermanos, te hace un cristiano carnal e inseguro. Y en vez que haya armonía y amándonos unos a los otros,
hay pleitos, celos, envidia entre los unos y los otros. Por eso Santiago dice, entre nosotros hay luchas, hay guerras entre todos, hay envidias, hay celos, hay problemas, y cada quien quiere hasta brincarse al otro. Y dice, cuando dice matar, significa que te quiere eliminar para que ocupes el lugar. No literalmente matar de hacer morir a la persona, sino de pisar a la persona con tal de que tú tengas lo que tú quieres, porque estás desbordado en la pasión. Y eso es algo, una raíz del mundo. El mundo no conviene al cristiano, lo vuelve carnal, no espiritual. Así que tengamos cuidado con el mundo, amados hermanos. Pero también la tercera cosa que Santiago habla es que la amistad con el mundo te vuelve un adúltero espiritual. Te vuelve un adúltero espiritual. Leamos el versículo 4 al 6. Del 4 al 6, rápidamente, porque ya me timbraron mis hermanos y quiero. Del 4 al 6, dice, oh almas, ¿qué dice? Adúlteras. ¿No sabéis que la amistad del mundo, fíjate, la amistad del mundo te vuelve una alma adúltera? Un cristiano adúltero es enemistad contra Dios. Y cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano el Espíritu que Él ha hecho morar en vosotros? Somos cristianos y el Espíritu Santo, hermanos, mora en tu corazón. A eso se refiere el 5. Ha hecho morar en ti. Él te anhela celosamente, pero tú estás siendo infiel. Pero Él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. La amistad con el mundo te vuelve un adúltero espiritual. Y todos sabemos que es un adúltero. Es infiel, una persona infiel al matrimonio, al esposo o a la esposa. Y hermanos, es infiel al compromiso que hizo con su esposo, es infiel al compromiso que hizo para toda su vida con su esposa. Ese es un adúltero, el infiel. La amistad con el mundo te vuelve un adúltero espiritual, porque estás siendo infiel a Dios. Tú tienes un compromiso con Dios. Tenemos un compromiso de vida con Dios los cristianos. Le pertenecemos a Dios. Somos de Dios. Para Él vivimos. A Él le agradamos. Y Él dice aquí que el Espíritu que Dios ha puesto a morar en vosotros nos anhela celosamente. Y lo que quiere Dios es que siempre tengamos comunión con Dios. Él no comparte su gloria con nadie. Él no quiere que tú seas infiel. No quiere que tú le faltes el respeto, sino que permanezcas siempre fiel. Él te anhela celosamente, pero tú te estás yendo con el mundo. Te anhela, te quiere, te ama, quiere lo mejor para ti, pero tú te estás yendo con el mundo y estás siendo infiel. Eres un adúltero espiritual. La amistad con el mundo, tengamos cuidado, nos vuelve adúlteros espiritual. Entonces pensemos un poquito. Si esto me vuelve un adúltero espiritual, mi comunión con Dios se parte. Mi comunión con Dios no es la misma. ¿Seré bendecido? No, porque estoy siendo infiel a Dios. ¿Cómo Dios me va a contestar? Pedís y no recibís, porque está mal como estás viviendo. Porque piensas que Dios te va a contestar diciendo que eres creyente, pero también amando al mundo. Esto no es posible. Por eso el mundo no te conviene, te vuelve infructuoso, te vuelve un cristiano carnal y te vuelve un adúltero. Dios no te va a bendecir así. Dios no te va a escuchar tu oración. Estás siendo infiel. Tú tienes un compromiso con Dios de vida y permanece fiel, como dice Apocalipsis, fiel hasta la muerte. Tengamos cuidado con el mundo, hermanos. El mundo es muy atractivo, como cuando alguien cae en infidelidad. Es muy atractiva, es muy atractivo. Y el pecado, hermanos, es atractivo para hacernos caer. La mujer vio atractivo lo que el Satanás le estaba diciendo en Génesis y fue engañada y cayó. El pecado es atractivo, pero te engaña y te mata. Tengamos cuidado con el mundo. El Señor quiere que seamos fieles.
nos anhela, Él quiere siempre que estemos en comunión con Él y que seamos fieles cristianos, que respetemos el mundo y su forma de vida, pero también respetemos la nuestra, que somos hijos de Dios, que somos un pueblo diferente, que Dios nos llamó fuera del mundo. ¿Saben que la palabra iglesia en griego es eclesia? Y cuando uno aprende o sabe qué significa iglesia en griego, que es eclesia, y eclesia se divide en dos líneas, eclesia. Eclesia al final significa los llamados. Ec significa desde o de. Te llamó desde allí y te sacó. Entonces iglesia significa los llamados afuera. Y Dios te llamó afuera del mundo. Con el mismo significado de la iglesia, su significado. Dios nos llamó a estar afuera del mundo, a vivir diferentes y a tener cuidado con el mundo, a no caer, ni siquiera dice la amistad con el mundo. Tengamos cuidado con la amistad con el mundo, que no nos conviene, hermanos, que no nos conviene en nada. Aquel que permanece fiel, dice, Dios da mayor gracia. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Aquel que permanece fiel, Dios le bendice. Da gracia a los humildes. Aquellos que permanecen fieles, te va a bendecir. Tus anhelos, Dios te los va a conceder. Tus peticiones, Dios te las va a contestar conforme a su voluntad. Lo mejor para ti. Dios va a estar contigo, te va a bendecir, crecerás, serás fructífero, serás espiritual. Pero los rebeldes, otra cosa que podríamos decir, que el mundo, la amistad con el mundo te vuelve un cristiano rebelde, porque acá dice, pero por eso dice, Dios resiste a los soberbios. La amistad con el mundo te vuelve soberbio. Y cuando dice que Dios resiste a los soberbios, este soberbio que quiere ser creyente y también vivir en el mundo, es un soberbio, un rebelde. Bueno, Dios lo resiste. Queda entender que Dios no te va a atender. Vas a quedar esperando. ¿Qué me pasa? Que no me... Ya sabes, el mundo no te conviene. Purifícate. Luego termina diciendo, sométete pues a Dios. Resiste al diablo, resiste al mundo. No te mezcles con el mundo. Resiste y huirá de vosotros. Acércate a Dios. Él se acercará a vosotros. Limpia las manos. Ten solamente, no seas de doble ánimo. Purifica vuestros corazones. Y termina diciendo el 10. Humíllate delante del Señor y Él os exaltará. Humíllate delante de Dios. Sé espiritual, no carnal. Cuídate del mundo. Y el que se humilla delante del Señor, Él te va a exaltar. Él te va a bendecir. Él te va a ayudar. Él te va a dar lo que tú necesitas. Qué hermoso es poder saber esto. Quiero concluir, amados hermanos, diciendo, amados hermanos, lo siguiente. Cuidado con el mundo. No trae nada bueno. Te hará un cristiano infructuoso. Te hará un cristiano carnal e inseguro. Te hará un cristiano adúltero espiritual. Decide no ser de doble ánimo. Decide ser fiel a Dios y Él te exaltará. Que Dios me los bendiga. Nos ponemos de pie y hacemos una oración para agradecerle a Dios la enseñanza de su palabra en esta hermosa noche ya. Oremos. Gracias, Padre, por tu palabra y por la enseñanza. Gracias, Señor, que pueda entrar a nuestro corazón, Padre, y tengamos cuidado con el mundo. No queremos ser cristianos infructuosos. Queremos ser cristianos fructíferos, Padre. No queremos ser cristianos carnales. Queremos ser cristianos espirituales. No queremos ser cristianos adúlteros. Queremos ser cristianos fieles, Padre. Que tengamos cuidado con la amistad del mundo. El mundo, Señor, nada tiene que ver contigo, Señor. Gracias por tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tomen asiento, amada iglesia. Que Dios les bendiga ricamente. Amén.